y vamos a ir directamente a la letra D. Creo que nos quedamos conflictos con los fariseos, con el pastor Elio Rebollo. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor, y que Dios les bendiga a todos. Eh, Nada, ya hemos orado y se sintió la presencia del Señor bien bonito durante la oración. Y gloria a Dios. Pues entonces vamos rapiditamente a hacer el repaso que en esta semana va a ser corto porque la clase fue tan buena que solo pudimos cubrir un punto la semana pasada. Y vamos para el repaso del punto número 2, la curación de un leproso. En Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45. El relato acerca de un leproso nos da un ejemplo instructivo de la oración que Dios responde. Número 1. Era una oración ferviente y desesperada, o sea, suplicándole. Filipenses 4:6. Punto número 2, era reverente arrodillándose. Marcos 1:40, postrándose. Mateos 8:1 y postrándose con el rostro en tierra. Lucas 5:12. Número 3, era humilde y sumisa, o sea, si quieres. Salmo 147:6. Número 4, era creyente, o sea que puedes. Mateo 19:26. Número 5, reconocía su necesidad de ser limpio. Mateo 5:3. Número 6, era específica. No fue bendíceme, sino límpiame. Mateo 21:22. Era personal. Salmo 51:10. Jesús fue movido a compasión. Lucas 7:13. Extendió la mano. La mano de Dios extendida en respuesta a una oración humilde y creyente. Pues el Señor le tocó. Toque del Señor. Mateo 9:29. Bajo la ley, una persona quedaba ceremonialmente impura si tocaba a un leproso. Número 5:2, Deuteronomio 24:8, Levítico 13 del 1 al 4. Además, había peligro de contraer la enfermedad. O sea, el Señor le dijo, quiero. En un instante la piel del leproso quedó suave y sanada. Entonces Jesús prohíbe publicar el milagro hasta que primero el hombre hubiese aparecido ante el sacerdote y hubiera efectuado el sacrificio requerido por Levítico capítulo 14. Esto era una prueba en primer lugar de la obediencia del hombre. ¿Lo haría tal como le había sido mandado? No, no lo hizo. Publicó su caso y el resultado fue que estorbó la obra del Señor. Y hasta aquí el repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario del repaso del punto número 2? Si no, pues gloria a Dios. Vamos a entrar en el punto. ¿Dónde está? Sí, en el punto número D, conflicto con los fariseos. Y estamos en el libro de Viken, página 292, punto número 1, sanidad y perdón. Pero antes, vamos a la palabra del Señor que se encuentra en Marcos, capítulo 1. La pastora Marilyn va a leer del 1 al 6 y entonces Virgen puede leer del 7 al 12. Amén. ¿Marcos 1 o Marcos 2? Marcos 2, Marcos capítulo Oh, 2. Gracias por la corrección. Marcos capítulo 2, la pastora Marilyn va a leer del versículo 1 al 6 y la hermana Virgen va a leer del 7 al 12. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos
de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Amén. ¿Por qué hablas de este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Gracias, hermana Virgen. En este capítulo hallamos la curación de un paralítico, el llamamiento de Leví Mateo y la vindicación que sus discípulos hace Jesús en dos ocasiones distintas. Y para entrar en estos puntos, vamos al libro de Viken. Sari, si me puedes leer los primeros 3 párrafos, que son cortos, para empezar. Sanidad y perdón. Este capítulo abre una sección en la que describe la creciente oposición a Jesús. Al principio, ese antagonismo era silencioso y afectaba solo la mente de los escribas, pero pronto encontró su expresión en ataques a los discípulos y en complots en contra del mismo Señor. Como lo indica Mateo 9:1, Capernaum había llegado a ser como la propia ciudad del Señor y fue la base de sus operaciones a través de todo su ministerio en Galilea. Cuando Jesús regresó, se oyó que estaba en casa, muy probablemente en la de Pedro. No podía esconderse. El exacto sentido de la indicación del tiempo de Marcos, después de algunos días, permanece en el misterio. Sugiere que pocos días después de su llegada a Capernaum, circularon las nuevas de su presencia. Se juntaron muchos, de modo que no cabían en la casa, ni aún a la puerta. Era un hogar humilde, sin vestíbulo ni pórtico. A pesar del congestionamiento, Jesús predicaba o proclamaba la palabra, el mensaje a la gente. ¿Sigo? Sí. No, hasta ahí. Hasta ahí. Gracias. O sea, que vemos aquí cómo primeramente hay multitudes siguiendo a Jesús y también podemos ver oposición. ¿Por qué usted cree que seguían a Jesús? ¿Seguían a Jesús porque le gustaba la palabra que hablaba Jesús? ¿O seguían a Jesús porque estaban curiosos de ver milagros? ¿O seguían a Jesús porque tenían necesidad de ser sanados? Amén. Pues entonces era 1, 2 o 3. Entonces vamos a añadirle uno número 4. Estaban, como dicen los rabacucos, los seguidores más los perseguidores. Porque siempre cuando el Señor levanta una voz de Dios
¿qué es lo que va a haber? Van a haber seguidores, pero también van a haber perseguidores. Después de haber predicado por algún tiempo fuera de las ciudades, Cristo regresa a Capernaum, donde por entonces tenía su cuartel general. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Capernaum vino a ser el cuartel general de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió en Nazaret? En Nazaret, él fue rechazado por la gente de su propio pueblo. Nazaret, donde se había criado. Este relato aparece en los evangelios. Pues entonces vino a lo suyo, a predicarle a su pueblo, a cumplir su misión. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que como él no venía de un linaje sacerdotal, él no tenía escuela, no fue criado a los pies de Gamaliel como fue básicamente el apóstol Pablo. Pues, ¿qué es lo que ellos sucedían? Este no tiene un pedigree, no tiene los títulos doctorales para poder enseñarnos a nosotros. Pues entonces, si no había esa trayectoria, pues entonces los fariseos y los escribas decían, pero ¿quién es este que nos va a enseñar a nosotros lo que tenemos que hacer en la ley y nos va a enseñar a nosotros de los profetas? Entonces, pues la oposición comenzó a crecer. Y mucho peor, cuando ellos vieron los milagros que hacía Jesús, dijeron, espérate, que tenemos que hacer algo con este hombre porque nos va a tumbar el kiosco, nos va a tumbar el negocio. O sea, ¿usted cree que los fariseos hacían esto con un corazón humilde y genuino para ayudar al pueblo, pastor? No, nada que ver. Y fue por eso, tú lo dijiste claro, en Nazaret a los suyos vino y los suyos no lo quisieron recibir. En Capernaum, Jesús, la luz del trabajo de Jesús comenzó a brillar en Capernaum. Y si vamos a la historia de Marcos, allí sanó la suegra de Pedro, el paralítico por el techo, allí hizo un montón de milagros en Capernaum, porque a los suyos no le quisieron recibir. Amén, seguro que sí. Él vino a predicarle primero A los a suyos, su a su pueblo, pueblo. a la oveja perdida de Ujú. Israel. Pero qué lamentable que las ovejas estaban perdidas, pero no quisieron y no gustaron del buen pastor. Vamos a seguir. Poco después el Señor entró en Capernaum y se reunieron muchos delante de la casa donde él estaba. Había corrido rápidamente la voz y la gente estaba anhelante para ver al obrador de milagro. Mire, iban un sinnúmero de personas para ver lo que veían. ¿O usted cree que para las campañas de Gigi Ávila en los 70, en los 80, todos eran fieles que iban? No, muchos iban para ver las muelas platificadas. Muchos iban porque no creían y querían ver un paralítico andar. Muchos iban para ver una cosa sobrenatural. Donde está el rey, allí se une la corte. O sea, el rey estaba allí y estaba la corte también. ¿Quién era la corte? Jorge Crespo, ¿quién era la corte de ese entonces? Eran los fariseos. Eran los fariseos y los escribas, los que guardaban la ley. Ellos iban allí a juzgar. Imagínense, un hombre que no tenía una educación formal haciendo milagros y hablando con tal autoridad. Eso fue un escándalo grandísimo.
Tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta. Cristo les hablaba la palabra. Muchos de ellos acudían solamente en busca de curación y algunos quizás solo por curiosidad. Pero cuando todos estuvieron reunidos, Él les predicó la palabra. Al pensar que era una buena oportunidad, aun cuando no era sábado ni estaba en la sinagoga. O sea, Jesús aprovechaba cualquier ocasión para predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Fuera sábado, fuera domingo, fuera lunes, fuera martes, donde Jesús iba. ¿Quién es el camino y la verdad? Jesús. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo. Él hablaba de sí mismo, de la palabra de Dios en acción, el verbo en acción. Y entonces los fariseos no podían soportar a Jesús. Vamos a continuar. Los próximos dos párrafos, Wilson Mercado. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. A esta casa tan llena de gente, 4 hombres trajeron un paralítico con la fe de que Jesús lo sanaría. Trepando por la escalera exterior de la morada de un solo piso, los hombres descubrieron el techo, rompiendo el barro amasado o tejado, tanto como las ramas, varillas y ramitas que lo sostenían, y bajaron el techo, un tipo de colchoneta que se extendía durante la noche y se enrollaba delante de él del día. Su cooperación y la voracidad habían encontrado una manera. Al ver Jesús la fe de ellos, visible por sus obras, Jesús anunció con afecto el perturbado hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. En un interrogante en discusión a la aflicción de tenía un motivo espiritual. Algunos piensan que sí, mientras otros sostenían que Jesús estaba tomando posición contra la enfermedad y el pecado. Amén, gracias, Pastor Wilson. Amén. Detrás de aquella multitud había un paralítico llevado por 4 amigos suyos. Miren esta historia. Un paralítico postrado en una camilla iba sido llevado por 4 amigos. La muchedumbre impedía que pudiese llegar cerca del Señor. Los 4 camilleros subieron por las escaleras exteriores de la terraza. Miren, en esos tiempos, las casas, y esto, si usted camina por Brooklyn, ¿ok? Los otros días yo iba por Brooklyn y estaban haciendo tabernáculos en la azotea de las casas, ¿ok? Pues entonces, estas casas de los judíos en Brooklyn tienen escaleras en los exteriores, similares en los tiempos de Jesús eran escaleras de piedra, pero hoy en día en Brooklyn son de metal para poder llegar arriba a la azotea. Entonces, estas estructuras de antes pues tenían unas escaleras exteriores para ellos poder llegar a la azotea. Amén. Lo que quiero darle es un visual para que se imaginen lo que está sucediendo. Los 4 camilleros subieron por las escaleras exteriores de la terraza, abrieron un boquete en el techo y bajaron la camilla al piso de abajo
quizás a un patio central. Habían algunas de estas casas que tenían un patio, un patiecito central donde era como un recibidor. Si usted ve a Chosen, usted puede ver la casa de Pedro, que era similar a la descripción que le estoy dando. Estos cuatro amigos estaban llenos de simpatía, cooperación, originalidad y persistencia. Jesús, impresionado ante la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, imagínese cuando Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínese eso, lo que pudo suceder ahí. Entonces, mire, estas debieron parecer unas palabras muy extrañas. Jesús fue más allá de los síntomas. Él fue directamente a la causa. O sea, si no podía sanar el cuerpo y descuidar el alma, no iba a dar remedio a una dolencia temporal y dejar intocada una dolencia eterna. Por eso dijo: tus pecados te son perdonados. A este hombre le fueron perdonados sus pecados sobre esta tierra en esta vida. No tuvo que esperar hasta el día del juicio. Tuvo la certeza actual del perdón. Y así sucede con todos los que ponen su fe en el Señor Jesús. Qué bonito que cuando no tenemos la fuerza, podemos tener a unos hermanos en Cristo, podemos tener a los pastores, podemos tener gente que están dedicada a qué, a levantar y asistir a su hermano. Qué bonito. Vamos a seguir. Pastor Elio, Sí, ¿me permite? sí. Aquí podemos ver lo que pasó aquí en esta situación. Se supone que la actitud de toda esa gente que estaban ahí en ese lugar, que dice que había mucha gente que estaba repleto, se supone que la actitud positiva, la actitud misericordiosa, era que le dieran paso para que pudieran traer al paralítico, pero nadie se conmovió a eso. Nadie se conmovió, por eso ellos tuvieron que hacer lo imposible, posible, de coger por ese techo y bajar, hacer un roto, cuando esa gente podía muy fácilmente abrir el camino, dejar que entrara el hombre enfermo. Amén. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, podemos ver la mentalidad de toda esa gente que estaban ahí, lo que estaban era averiguando qué iba a pasar. O sea, el amor de Dios ahí en mucha de esa gente no estaban, porque cuando uno tiene amor y uno ve una necesidad, uno es más, uno te ayuda para llevar al hombre al frente del maestro. Amén. Seguro que sí. ¿Y usted cree que los amigos podían sanar al paralítico? No. No, pero ellos parece que habían escuchado que Jesús lo podía sanar. Y mira la fe que tenían estos amigos, que ellos hicieron lo imposible para llevarlo. O sea, como decía la pastora, el apóstol Wanda Rolón, que estos hombres actuaron en acorde, tenían una coordinación tremenda. ¿Por qué? Porque están subiendo a este paralítico por esa escalera rústica. Entonces, yo no sé de ustedes, pero mira, yo he trabajado en tantos trabajos, yo fui hasta mudancero. O sea, cuando tú vas a subir un biuro o algo delicado que tiene que estar a nivel. ¿Cuántos han tratado de subir un biuro sin ponerle tape o sin amarrar las gavetas o sin sacarle las gavetas? Ave María. ¿Verdad que lío? Imagínense a un paralítico. Este paralítico tenía que ir todo el camino así, porque si uno se desnivelaba, ¿qué pasaba con el paralítico? Caía. Se podía caer y se podía matar.
So, mire la coordinación y la fe que Jesús quedó impresionado por la fe de estos 4 amigos. El pastor va a decir algo y después Jorge Crespo. Mira, hay una parte muy importante que siempre le pasamos por alto. Dice Marcos que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. Yo quisiera saber qué se entiende por cavilaban en sus corazones. Si alguien sabe, que lo diga. Ah, claro. Era el pensamiento de ellos. Exactamente. Y pensaban en su corazón. Y el Emanuel de frente, que conoce todo el pensamiento, se dio cuenta de lo que estaban planeando ellos en el corazón. Ellos no lo estaban diciendo en voz alta. Ellos no estaban hablando los unos a los otros. Porque en su corazón ellos decían, pero ¿por qué habla este así? Mira cómo Marcos claramente escribe lo que ellos estaban pensando. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso no lo estaban diciendo ellos en voz alta. Jesús los está escuchando. Esto es lo que ellos estaban hablando en sus corazones. Esos eran los pensamientos. Por eso claramente Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisapiente. Él todo lo sabe, Él todo lo escucha, Él todo lo ve. Ese es el Cristo que estaba allí frente a todos estos perseguidores, como decíamos, como dijo Helio al principio, los seguidores y los perseguidores. Y no cabe duda, que de la manera magistral que esta gente bajaron a ese paralítico, lo pude entender mejor cuando la pastora Wanda trajo el pensamiento de la forma en que bajaron la camilla sin que se fuera de un lado. Por favor, póngase a pensar, cada vez que estudiamos la palabra, tiene que leer los contextos para que usted vaya y vea dentro de su mente y haga un análisis exegético. Ahí no había modernismo, ahí no había, ahora no, ahora cuando bajan un féretro, en, en el hueco, cuando bajan un féretro, muchachos, ponen dos motorcitos y lo prenden así y baja esa caja baja derechita al hoyo. Ahora todo es modernismo. En ese momento no había modernismo, no había eso era, tiene que haber, me imagino yo, la forma en que esa gente bajaron a ese paralítico. Ahora, 1, 2, 3, todo el mundo a la par a la vez para que no se cayera ese pobre hombre, se rompiera cuatro costillas más allí. Muy importante. Si se caía, se podía matar. Se podía matar. Excelente. Amén. Jorge Crespo, ¿tú querías decir algo? Y ya lo Sí, que aquí, ¿verdad? Aquí vemos que la prioridad de Jesús, ¿verdad? Era la reconciliación del hombre con Dios para después sanar físicamente. Cuando Él dice que tus pecados son perdonados, entonces venía la sanación. Vemos que primero en lo espiritual y después en lo físico. Amén, amén. Pastora Yarolin, excelente. Cogiéndole la corriente a Jorge, tenemos que entender que los fariseos, los saduceos, todas estas personas pensaban que si tú tenías una enfermedad, era por tus pecados. Por pecado. Y este hombre estaba en un lecho, no dice si toda su vida o no. So, al Jesús decir tus pecados te son perdonados, ellos entendieron muy bien. Lo que pasa es que la pastora siempre dice, los ciegos que no quieren ver, un decir que dice no hay peor ciego que el que no quiera ver. y ellos no querían ver, porque ellos sabían muy bien quién estaba delante de ellos, Amén. los fariseos. Amén.
Amén. Ellos, los fariseos lo que servían era para apuntar el dedo. Para apuntar el dedo. Si él está enfermo es porque, ¿por qué? Porque el papá, la mamá o él pecó. Ahí hay pecado. Eso no le, no le acuerda a algo. No haga esto porque la mano de Dios va a caer sobre ti. No haga esto porque puede pasar un carro y te va a dar, y si te mata, pues te va a ir para el infierno. Te va a talar, te va a talar. Dios te va a talar. La mano de Dios todavía cae y la mano de Dios todavía tala. Juicio sin misericordia. Amén. Y eso es lo que hacían los fariseos. Vamos a continuar con la lectura. Vamos para el próximo párrafo. Papito, léete el próximo párrafo. Al momento. Yeah. Al momento, los escribas, instructores profesionales de la ley, cuestionaron la declaración del Señor. Ellos razonaban, implicando menosprecio, blasfemias, dice lo que según Levítico 24:15 era una acción digna de muerte. Solamente Dios puede perdonar pecados. Es sorprendente que los críticos estuvieran sentados quizá en los lugares de honor cerca de Jesús, mientras el resto estaba de pies adentro y afuera. Sin saberlo, los escribas estaban haciendo una profunda confesión. El Hijo del Hombre era más que un mero hombre. Era el Mesías esperado, y como poderoso Hijo de Dios podía hacer tal declaración sin blasfemia. Amén. ¿Sigo? No, hasta ahí. Los Amén. escribas se dieron cuenta en el acto de las implicaciones de esta declaración. Estaban suficientemente instruidos en la doctrina del Torá como para saber que el único que puede perdonar pecado es Dios. O sea, si hubiesen estado delante del Sanedrín, ¿qué usted cree que iba a suceder? Decían, ya lo agarramos, aquí lo tenemos. El sacerdote, el sumo sacerdote, se hubiese rasgado las vestiduras y hubiese acusado a Jesús ¿de qué? De blasfemar, de blasfemar. Todo aquel que profesase perdonar pecados, por tanto, estaba declarando ser Dios. Igual que Dios, seguro. O sea, para los que dicen por ahí que Jesús nunca dijo que él era Dios, ahí tiene que cuando Jesús declara que tus pecados son perdonados, los judíos sabían bien claro que solo Dios es quien puede perdonar pecados. Pero en lugar de reconocer a Jesús como Dios, le acusaron en sus corazones, o sea, cavilaron en sus corazones y decían que hablaba blasfemia. Esto marca el inicio del conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Mire, Jesús conoce nuestra necesidad. Jesús sabía que este paralítico primero tenía que ser sanado del alma. Pero también Jesús es Dios. El Emmanuel, Dios con nosotros, todo lo sabe. Y él conocía el corazón de los que estaban sentados ahí. Jesús vino a invertir las costumbres. Él las vino a invertir. ¿Por qué? Porque los religiosos fariseos y escribas, lo que ellos se pasaban haciendo era dictando leyes y acusando. Pero entonces ellos no vivían una vida piadosa ni justa. Ellos lo que vivían era ¿de qué? De apariencia. De eso es lo que vivían los fariseos. Elio, pero Elio, déjame hacer un comentario pequeño. Sí.
Sí, sí, definitivamente la omnisciencia de Jesús en todo momento estaba 24/7 y él sabía claramente que este hombre necesitaba el perdón de los pecados. Pero no podemos obviar que un caso como este, donde la fe de ellos fue más poderosa que el deseo del paralítico, que el deseo del paralítico, porque ya el paralítico, o sea, esto es uno acá opinando, ya el paralítico estaba resignado a morir, no le importaba nada. Mira aquel del estanque de Bethesda, que aquel no llegaba a la esquina cuando ya se metía uno al estanque, porque habían unos que sí tenían la necesidad y querían ser sanos. Otros, otros como este, pienso yo, y en mi opinión, se había resignado a morir. O sea, lo que quiero decir con esto, que el evento es más poderoso cuando Marcos dice, la fe de ellos te ha sanado. Viendo la fe de ellos, viendo la fe de los cuatro, viendo la fe de aquellos que hicieron el roto por el techo, viendo la fe de aquellos que no vieron el impedimento, como dijimos en la predicación, fueron provocadores de un milagro. Fueron provocadores, porque ellos fueron los que tomaron la iniciativa de llevar a ese pobre hombre moribundo allí frente a los pies de Jesús. Por eso esta gente cavilaban en sus pensamientos y Jesús escuchó los pensamientos. O sea que ellos no hablaron de fe, ellos la No. pusieron 100% Amén. en práctica. Amén. Práctica, eso. La fe, ¿cómo fue que decíamos? Fe en acción. Fe La fe en activa. acción, la pusieron en práctica y fue algo poderoso porque los cuatro hombres trabajaron en una unidad y en una coinonía tremenda, como el apóstol lo describió. Como el pastor lo acaba de describir, que tenían que bajar esa soga en unidad, en unidad. Bien duro. O sea, y entonces Jesús probó ahí que él tiene la autoridad divina para perdonar los pecados. O sea que Jesús no solo habló, y nosotros tenemos que coger este ejemplo. Jesús habló, dio la palabra, perdonó los pecados, pero también demostró que Él es Dios. Pues imagínense un paralítico postrado. Número uno, estaba lleno de espectadores. Eso ahí es. ¿Quiénes ustedes se creen que eran los primeros espectadores? Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos. Ellos estaban, mira, tenían la expectativa de cogerlo fuera de base. Sí, Pastor Ayaro. Cualquiera diría que los fariseos fueran los primeros en reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios, porque ellos tenían la palabra, ellos estudiaban la palabra, ellos supuestamente enseñaban la palabra. Entonces, no, estos cuatro amigos creyeron más en Jesús siendo el Mesías que los mismos fariseos que enseñaban y tenían la palabra. Por eso yo digo, mi opinión es que por eso Jesús dice, tus pecados te son perdonados. No tanto por el que estaba en la camilla, era por los amigos tener la fe y para que todos supieran que lo que esos cuatro hombres pensaron estaban bien. Amén. Él es el Hijo de Dios. Amén, amén. Que ellos se buscaba a Jesús, ¿verdad? Eso es un lío en todos lados. Pobrecito. Pero es que él tenía, Jesús probaba los corazones. Amén. Y ya Jesús probó los corazones de ellos y quedaron faltos. Quedaron faltos al no reconocer que Él tiene la autoridad, tiene el poder y que es el Hijo de Dios. Ok, vamos a continuar con la lectura. ¿Quién no ha leído? Jorge Molina, léete el próximo párrafo, que es bien cortito. Dios los bendiga a todos, los amo mucho. Amén, igual. Y conociendo luego Jesús lo que sus opositores razonaban en su interior,
Jesús le preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? La respuesta era sencilla, ninguno, porque ambas son imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. Pero eran evidencias del poder divino. Amén, gracias, Jorge. Jesús leyó sus pensamientos, lo que por sí es prueba de su poder sobrenatural. Les hizo esta provocativa pregunta: ¿qué es más fácil, pronunciar perdonado los pecados de alguien o curar la parálisis? En realidad es tan fácil decir una cosa como la otra, pero humanamente hablando es igual de imposible hacer tanto lo uno como lo otro. Mire, la segunda parte, mira, Jesús no solo demuestra su poder para perdonar pecados, sino también para sanar físicamente, confirmando aquí que Él es el Hijo de Dios con autoridad divina. Los escribas reaccionaban escandalizados. Según la ley, solo Dios tenía autoridad para perdonar pecados. Para ellos, que un hombre dijera eso, esto era una gran blasfemia, o sea, una ofensa contra Dios. Sin embargo, lo que no entendían era que Jesús no era solo un hombre, sino Dios hecho carne. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 14. Y lo que aquí está revelando es la ceguera espiritual de los fariseos. O sea, son ciegos guiando a otro ciego. Mira, ellos conocían la escritura, pero no reconocieron al Mesías que estaba al frente de ellos. Qué triste, ¿verdad que sí? Amén. Y conociendo luego a Jesús que su espíritu, ellos cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Tacho, Te lo digo, ahí se los Jesús dejó. los mató ahí. ¿Los mató? Diantre, ¿cómo este hombre? ¿Y cómo este hombre? ¿Y cómo este hombre sabe lo que estamos pensando? ¿Los Porque mató? Jesús conoce los pensamientos que están en el corazón y Él es el único que los puede escudriñar. Lo que pasa es que ellos no podían reconocer que Él es Dios. Y aquí demuestra su naturaleza divina, pues solo Dios puede conocer lo que hay dentro del ser humano. Primera de Samuel 16:7. Jesús responde no con enojo. Y mira, aquí es donde está que debemos de ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, ¿ok? Sino con sabiduría y confrontando su incredulidad. Porque nadie puede ocultar nada frente a Dios, porque todo lo oculto va a salir a la luz. Y Él ve mucho más allá que de las palabras. Wow. Entonces, vamos para el verso, vamos para los últimos dos párrafos para terminar este punto. ¿Quién no ha leído por aquí? Que lea rápido. Wendy, léete los dos párrafos, los últimos dos párrafos de este punto. Entonces Jesús procedió a probar la validez de su palabra de perdón por el poder de sus palabras de sanidad. Así todos los presentes sabrían que el Hijo del Hombre tenía potestad en la tierra para perdonar pecados. El paralítico en la camilla recibió la orden: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se fue sin ayuda. Nuevamente, Marcos recuerda el asombro producido por los poderosos milagros de Jesús. Nunca hemos visto tal cosa. Con relación al tema, la fe que obra, podemos notar el ambiente, la escena, el resultado. Amén. Gracias, hermana Wendy.
El Señor ya había pronunciado el perdón de los pecados de aquel hombre, sí, pero había ya tenido lugar. Los escribas no podían ver perdonado los pecados de aquel hombre y por eso no querían creer. Para demostrar que los pecados de aquel hombre ya habían sido perdonados, el Señor dio a los escribas algo que sí podían ver. Para demostrar que los pecados de aquel hombre ya habían sido perdonados, el Señor dio a los escribas la señal. Le mandó al paralítico que se levantase, que tomase su camilla y que anduviese. Todos quedaron atónitos, todos quedaron asombrados. O sea, nunca antes habían visto nada como aquello. Pero a pesar de la evidencia más abrumadora, los escribas no creyeron. Mire, la creencia involucra voluntad y ellos no querían creer, ni porque vieron, creyeron. Jesús plantea una pregunta profunda, decir tus pecados te son perdonados. No se puede comprobar físicamente, pero decir levántate, anda, sí requiere evidencia inmediata. Entonces Jesús decide demostrar visiblemente su autoridad invisible. ¿Y cuál fue su autoridad invisible? Que dio la palabra al paralítico. ¿Y qué sucedió con el paralítico? Al instante quedó de pie. ¡Wow! ¡Qué poder! Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, levanta al paralítico. Y aquí Jesús revela su identidad, el Hijo del Hombre, título mesiánico tomado de Daniel capítulo 7 del 13 al 14. O sea, significa el representante divino con autoridad. Autoridad no terrenal, pero autoridad celestial. Él no solo habla de perdón, lo confirma con poder. La palabra de Jesús tiene autoridad creadora. El paralítico paralizado hace tiempo se levanta completamente sano. Mire, usted sabe ¿qué es lo que dice? Completamente sano. Usted nunca ha estado enfermo con algún tipo de enfermedad, postrado en cama por 1 o 2 semanas. ¿Verdad que usted cuando se levanta le duele todo? Es más, yo le voy a decir más. Yo he seguido más de 3 horas cuando yo me bajo de ese carro, yo estoy embaratado. Estoy como un old muscle car que tienes que calentarlo un rato. Cuando calienta, entonces puedes caminar lo más bien. Sí, pastora Yarolin. Que nosotros no sabemos el pecado del hombre, por qué él estaba en esa cama. Entonces es interesante porque tal vez mi opinión, ¿verdad? Porque we could speculate. Mi opinión, tal vez de los que estaban ahí podrían decir, él no merece perdón de pecado porque él hizo esto, esto y aquello. Como hoy en día, una persona que viola a muchachos, viola a un niño, nosotros vemos eso horroroso, pero ese pecado tiene perdón. Como un hombre que mate un muchachito, ese pecado tiene perdón. Pero nosotros a veces pensamos que son pecadores y se nos hace difícil que esos pecados sean perdonados. Y al Jesús perdonar cualquiera que fuera el pecado del hombre, le dio a entender a todos, aún a nosotros que estamos leyendo su palabra hoy, que no hay pecado que Jesús no perdone, que no llevó a la cruz, excepto Amén. la blasfemia. Amén. Excelente. Y mira qué bonito que Jesús no solo
restaura el cuerpo, sino también restaura su dignidad. O sea, le dice, ¿qué fue lo que le dice? Levántate, toma tu lecho y vete a su casa. A él lo trajeron como Cargándolo. Ahora él le da una nueva autoridad y un nuevo poder y le dice, levántate tú mismo, ya no te tienen que cargar y tú mismo vas a cargar tu camilla o tu cama o como sea. O sea, prácticamente le está diciendo, ya tú no tienes que ser un mendigo más nada. Ya tú puedes integrarte ante la sociedad como un miembro productivo de la misma. Jorge Molina y después Jorge Crespo. ¿Y qué me dicen del hombre que estuvo al lado izquierdo cuando crucificaron a Dios? Que ahí no se mencionó nada de pecado, solamente él reconoció al Señor y le dijo, me acordaré de ti y estarás conmigo en el reino. Ahí él ni pidió perdón ni nada, solamente lo reconoció. Y si estaba en la cruz porque tenía un pecado. Si estaba allí metido allí era porque estaba pecando. Y mira qué interesante que tú dijiste eso, porque ese mismo que dijo, no, este es justo, al principio lo estaba injuriando también. Pero como Jesús escudriña los corazones, él sabía que de corazón estaba diciendo que él es justo. Nosotros merecemos estar aquí, pero él no merece estar aquí. Él escudriña los corazones. Jorge Crespo. Pastor, yo quiero dar un pequeño testimonio de llevar la fe en acción. Cuando France estuvo en coma, los 28 días de estar en coma, me llamó el Lincoln y me dijo que había que desconectar de la máquina porque ellos no podían hacer más nada por ella. Que había que, entonces yo le pedí que me dieran 24 horas para yo removerla de ahí y llevarla a un lugar. Yo me puse en acción a buscar un lugar donde llevar a France, una casa de recuperación donde aceptaban personas en coma. Y me puse a orar y conseguí el lugar, ¿verdad? Entonces, a las 2 semanas, el Señor levantó a France. Yo encuentro que ahí yo puse la fe mía en acción, porque no dejé que le desconectaran la máquina, sino que yo la moví, porque yo sabía que ella, el Señor la iba a levantar. Amén, amén. La fe sin obra es muerta. Amén. Pues entonces, para finalizar, cuando el hombre se levanta, toma su lecho, ¿ok? Ya está cargando su lecho. Acuérdense, ¿qué es lo que sucedía en la casa de Pedro o en la casa donde ellos estaban? Había una multitud agolpada. Por supuesto que todos van a estar asombrados si ellos escucharon el escándalo de que estaban bajando a un paralítico por el techo y ellos vieron al paralítico cuando lo traían, porque acuérdense que lo estaban cargando, era un espectáculo. Ábrame paso, ábrame paso, ábrame paso, ábrame paso, ábrame paso. Ahora cuando ven a este paralítico salir caminando, tomando su lecho, esto, todos quedaron atónitos. Los mismos que no lo querían dejar pasar, le abrían paso, porque querían ver la grandeza y la maravilla de lo que Dios, o sea, lo que Jesús había hecho. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario tocante al punto D? Si no hay, pues gloria a Dios, vamos a entrar rápidamente al llamamiento de Leví. Estamos en Marcos capítulo 2 y este es cortito del 13 al 14. Marcos capítulo 2 del 13 al 14. Léelo, Jorge Crespo.
Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Amén. Gracias, hermano Jorge. Ahora, la pastora Marilyn que lea los primeros dos párrafos, el llamamiento de Leví. Como las puertas de las sinagogas comenzaron a cerrarse para el ministerio de Jesús, le llamaban las landeras y las costas del mar, de modo que volvió a salir al mar, el de Galilea, vea el mapa, y enseñaba a las multitudes que iban y venían. Y al pasar andando y enseñando a la manera rabínica, vio a Leví, más conocido por Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, luego donde se cobraba ciertos tipos de impuestos. Varias de las antiguas rutas del mundo antiguo cruzaban Galilea. Una de ellas pasaba por Capernaum, ciudad cercana de la frontera del territorio de Herodes Antipas. Leví era uno de los menospreciados agentes de Herodes. Su trabajo era cobrar los impuestos, ya fuese a los que cruzaban hacia Galilea o posiblemente a los que se dedicaban a la industria pesquera. Para un judío ortodoxo, un publicano estaba tan contaminado ceremonialmente como un leproso. Muchos de ellos no solo eran ávaros en la recepción de los impuestos, sino corrompidos en la área moral de su persona. Eran odiados por todos. Sin embargo, Jesús le dijo, sígueme. El hombre, quien evidentemente había estado anhelando una nueva vida, levantándose, le siguió. Amén. ¿Quién se acuerda quién era Mateo o Leví? Jorge Crespo. El chosen. Recaudador de impuestos. ¿Y cuál era la moraleja con los recaudadores de impuestos? Que eran despreciados, nadie los quería. ¿Y por qué nadie los quería? Porque trabajaban ¿para quién? Trabajaban para los romanos. Trabajaban para el imperio romano. O sea, los Estados Unidos, vamos a usar los Estados Unidos, que Dios no quiera que los Estados Unidos caigan, que esta gran nación caiga y se meta China o se meta Rusia y entonces básicamente pongan a todo el pueblo norteamericano en servidumbre. Entonces usted es norteamericano y está viviendo aquí y entonces el gobierno chino o el gobierno ruso te ofrece un puesto de tú estafar a tu propia nación americana. ¿Usted cree que usted lo van a recibir bien? ¿Verdad que no? No lo van a recibir bien. Esa era lo que estaba sucediendo con Mateo o Leví. Ellos no tenían buena fama. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tomaban ventaja de su posición para lucrarse ellos mismos. Y si usted ve la serie Chosen, usted puede ver la clase de mansión que vivía Leví o Mateo. ¿Usted cree que él teniendo un trabajo honesto iba a poder tener una mansión como él la tenía? Seguro que no. Seguro que no. Él básicamente lo que estaba haciendo era, él cobraba impuestos, más encima de cobrar el impuesto, él le añadía lo que él sacaba para él. Freddy, ¿tú levantaste tu mano? Yeah, quick question.
Yep. So Mateo, yo sé que eran los 12 discípulos. So Mateo era, was he a disciple or not a disciple? Sí, Sí, era sí. uno de los 12. Pues, la clase es de eso, papi. El llamamiento de Mateo, como Jesús lo llamó para ser Pero discípulo. había uno que no era discípulo, right? ¿Cómo? Que había uno que no era discípulo. No. Había muchos discípulos, pero Ya Mateo lo habla. Sí, ya lo The writer of the book, el que está escribiendo el libro donde estamos ahora mismo, Marcos, no es discípulo. Sí. Pero este punto que estamos discutiendo es Matthew. Él es el nombre hebreo de él es Leví, y para la clase de los lunes, Mateo viene de la tribu de Leví, que ayer estábamos hablando de las tribus. Solamente quería meterle eso ahí rapidito. Sí, pues entonces lo que tú estás hablando, Freddy, es Mark and Luke, ¿ok? They're not apostles, ¿ok? All right, okay. Amen. So, vamos a seguir. Fue mientras estaba enseñando a la orilla del mar que Jesús vio a Leví cobrando impuestos. Conocemos a Leví como Mateo. Eso se encuentra en Marcos 2:14, Lucas 5 del 27 al 29. Ambas veces coinciden con el llamamiento de Jesús a Leví o Mateo, por lo que es probable que Jesús cambió el nombre de Leví una vez que se convirtió en discípulo de Jesús. Al igual que lo hizo con Simón Pedro. Era judío, pero su ocupación era muy antijudía. Y aquí es lo que estábamos hablando del cobrador de impuestos, siendo que cobraba tributo para el gobierno romano. O sea, él cobraba los tributos para los que tenían al pueblo judío en servidumbre. Estos hombres no se destacaban siempre por su honradez. Sí, pastor. Elio, quiero mencionar también para que vean la calidad de Mateo, perdón, de Leví, antes de ser Mateo. Leví, sus padres biológicos no lo querían en la casa. Y cuando usted ve, por eso el pastor Elio le dice a ustedes, nos dice que veamos la serie Chosen, porque la serie Chosen es la más fidedigna en cuanto al contenido bíblico y exegético. El hombre que escribe esa serie está lo más cerca a lo que estamos estudiando. Ahí usted se va a dar cuenta cómo los padres de ellos rechazaban al propio Leví. No lo querían en la casa. ¿Por qué? Porque Leví era judío, totalmente judío, era hebreo y estaba trabajando para el gobierno romano. Quiero hacer una salvedad. Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas era un tetrarca, tenía una cuarta parte del imperio a su cargo. Pero Herodes viene de la tribu de Saúl, que era un judío bastardo. No era judío completo, pero era, él era, Dios mío, trabajaba con el gobierno romano, ¿ok? O sea que para más todavía, o sea, había tanto odio acerca del pueblo judío hacia los romanos. ¿Por qué? Por un cobrador de impuestos que era judío, que no estaba a favor de su hermano judío, y que aún así los celotes, fariseos y escribas estaban haciendo asociación con el pueblo, con el gobierno romano. O sea, era una trifulca lo que había ahí, mano. Esto yo me imagino, esto era peor que los tiempos de ahora, mano. Los tiempos de ahora, tú eres demócrata, tú eres el republicano, que si Trump, que si Kamala, que si la otra. O sea, yo me imagino, ahí eso debe ser un arroz con huelle tremendo ahí. O sea, pastor, o sea, que podemos decir con certeza que Leví era un hombre marginado totalmente. Totalmente.
Es más, te voy a decir algo, y a mí siempre me ha, y perdona que te diga esto, siempre me ha dado curiosidad el personaje que utilizan para Chosen. Y ahora tú Nacho, dijiste ¿verdad algo, que sí? y ahora tú dijiste algo que me da luz. Ahora tú dijiste algo que me da luz, porque me imagino Leví, un hombre haciendo billetes, robando dinero, porque la mayoría de estos publicanos tumbaban billetes, ¿ok? Y lo podemos ver ahí en la película también. Y me imagino la soledad con la que vivía este tipo. ¿Ves? Entonces, el personaje es claro, porque el personaje parece un tipo medio hasta Autista, ¿verdad? medio autista. Como si tuviera un Como que nivel exacto, un de autismo. síndrome, tiene un síndrome de como de un tabaragatibiri. Ahí. Yaro el Solama. Sí, que él se sentía solo porque también en Chosen, y para los que piensan que no pueden ver a Chosen porque es inglés, hermano, ustedes pueden poner los subtítulos en En español y español. entender todo. Se la recomiendo, honestamente. Pero si vemos cuando Levi está colectando el dinero, que es tiempo de cejar para salir, para irse a su casa, él tiene que salir escondido, lo meten detrás de un de estos para que los hermanos judíos de él no le hicieran daño tampoco. Él no era amigo de los romanos y él no era amigo de los judíos. Él no Estaba en el tenía a limbo. nadie. Ese era Leví. Excelente. Crespo. Eh, aquí vemos una vez más el poder en la palabra de Jesús. Cuando con una sola palabra, un hombre como Leví dejó lo que estaba haciendo y le siguió. Amén. Ese es el poder que tiene Jesús. Es una sola palabra. Sígueme. Y ahí entró el poder y transformó a este hombre de un recaudador de impuestos a un discípulo y apóstol del Evangelio. Amén. Increíble. Jarro, ¿tú querías decir algo? Sí, he was lonely. Levi was lonely, no tenía amistades, no tenía nadie, la familia no lo quería. Aquí llega un hombre, se escucha decir por ahí que el Mesías y le dice, sígueme, yo suelto todo también. ¿Qué? Amén. Mire, de hecho, los cobradores de impuestos eran menospreciados, estaban en la misma categoría que las rameras, como lo peor de la sociedad. Pero es para crédito eterno que Leví que cuando oyó el llamamiento de Cristo, lo dejó todo y le siguió. Wow. Elio, Virgen Sí. quiere decir algo. Sí, Virgen. Casualmente eso yo lo estoy viendo en el Chosen número 3. Porque cuando él escuchó la palabra del Señor, él quedó atónico, él quedó en shock, pero de momento como que le salieron las lágrimas porque fue tanto el impacto que sintió que él quedó asombrado, no sabía ni qué, pero sabía que tenía que seguirlo, pero quedó en shock de inmediato. Amén. Elio, Sí. y lo último, eso, y sigo las palabras de Jorge Crespo, porque, y lo mismo que dijo Yarolin, porque un hombre tan y tan marginado, para que veas que el dinero no da la felicidad. O sea, esto es un contexto espiritual que podemos grabárnoslo en nuestros corazones. Ni la finanza, ni las posesiones, nada de lo material nos da la felicidad. Porque podemos estar operando en una religión y estar atados totalmente por situaciones emocionales que nos desvían totalmente. Y sin embargo, la palabra, sígueme. Él dijo, wow, este hombre me da cariño con esta palabra. Esa palabra fue impactante para el corazón de este joven. Y yo estaba buscando aquí la edad promedio. La edad promedio de Leví en ese momento, más o menos, debe estar fluctuando entre 25 a 30 años. Amén. 25 a 30 años para trabajar en el gobierno, para ser recaudador de impuestos,
dice aquí, para que sepan más o menos, ¿qué edad tenía? El llamamiento de Leví ocurrió en Capernaum. Era un recaudador de impuestos, un oficio que exigía ser adulto legal, mínimo 20 años. Tiene que saber leer, escribir, manejar cuentas y tener una reputación ante el gobierno de Herodes Antipas. Amén, amén, sí. Gracias, pastor. Molina. Sí, otra bendición que recibió Levi fue que al él aceptar, a dejar todo lo que tenía y aceptar al Señor, también pudo unirse a su familia. Su papá lo aceptó y eso me imagino que tuvo que ser una cosa bien grande, solamente por dejar todo lo que tiene y aceptar al Señor. Amén. Leví era un hombre marginado. Al él escuchar esa palabra de sígueme, para él eso fue como un salvavidas. Eso fue Jesús, la compasión. Mire, es que la compasión de Jesús llega al punto de la necesidad más grande de cada ser humano. Y yo no sé si tú has escuchado esto, pero Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y el tiempo le llegó a Leví, porque el Señor podía pasar por otro lugar, pero él decidió pasar para cubrir la necesidad de falta de amor, de afecto, de liderazgo de Leví. Y tú sabes que hay gente que por ser rechazado y rechazado y rechazado y rechazado pueden llegar hasta quitarse la vida. Es correcto. Imagínense, gente que la familia no quería saber de él. Me imagino que ninguna mujer se atrevía a pegársele. ¿Por qué? Porque los judíos son una familia, y más allá en ese tiempo, que para ellos la familia lo es todo, y el nombre familiar. Pues entonces Leví había manchado el nombre de su familia. ¿Y tú te crees que alguna mujer, por más necesidad que tenía, quería juntarse con Leví para manchar el nombre de su familia y ser totalmente marginado? No. Es como el pastor dice, este hombre sufría de una soledad intensa. Intensa. Y Jesús, que conoce los corazones, que escudriña todo, decidió pasar por donde estaba Leví, y solo con una palabra, sígueme, le cambió el propósito de vida, le dio un nuevo entorno a Leví, y aún le cambió el nombre. Porque cuando Dios te llama, te cambia el nombre. Amén. Vamos a continuar con la lectura. El último párrafo, Sari, léelo. Es digno de notar que Leví dejó más que cualquiera de los 4 recientemente llamados para seguir a Jesús. Ellos podían regresar a sus redes y botes, pero Leví había tomado una decisión irrevocable. Sin embargo, ningún hombre renuncia a más por seguir a Cristo de lo que va a recibir en retorno. La contribución de Leví o Mateo mediante al primer evangelio ha hecho que su nombre sea imperecedero. Amén, gracias, Sari. Los pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan podían volver a sus oficios si las cosas no les resultaban. O sea, un pescador, especialmente Pedro, Andrés, ellos podían ir, Juan, ellos podían ir y retomar sus barcas y fácilmente hacerlo. Y de hecho lo hicieron. Ahora, pero Leví tenía todo que perder. No tenía familia porque lo habían desahuciado.
ya cuando dejara su carrera, ya no podía retomarlo. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno de Roma iba a declararlo traidor también, traidor por Roma y traidor por los judíos. O sea, que estaba entre la espada y la pared. Pero con todo y eso, cuando él escuchó, sígueme, lo dejó todo y lo siguió. De hecho, en Juan 2, 21, 3, los vemos regresando a pescar después de la muerte de Jesús. Pero para un cobrador de impuestos como Leví o Mateo, no existía esa posibilidad. Su cargo era otorgado por Roma y al abandonarlo no habría manera de recuperarlo ni de volver a ser aceptado por las autoridades romanas o por la sociedad judía que ya lo despreciaban por su oficio. Esto resalta dos cosas muy importantes. Número uno, el costo del discipulado en Mateo. Lucas 5:28 dice que Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ese todo tenía un peso más fuerte para él que para muchos, pues no solo dejó su ingreso económico y seguro, sino también su posición política y social. Fue una decisión sin retorno. O sea, ya aquí no había marcha atrás. Número dos, la radicalidad del llamado de Jesús. Jesús no llamó a Mateo a hacer un intento ni a seguirle de manera parcial. Lo llamó a una entrega total. Mateo comprendió que aceptar esa invitación significaba romper con su pasado y abrazar un futuro completamente nuevo. Número 3. Seguir a Jesús siempre implicará pérdidas humanas, pero lo que se gana es él. Es infinitamente, lo que se gana en él es infinitamente mayor. Como dijo el mismo Señor en Mateo 16, 25 al 26, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por parte de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo, al levantarse de la mesa de los tributos, no solo dejó su trabajo, dejó atrás la única vida que conocía, pero en ese acto de renuncia absoluta encontró la verdadera vida en Jesús. O sea, Leví se levanta y deja todo para seguirle. Jesús ve más allá del pasado. Donde otros no ven, Jesús lo puede ver. Y el llamado de Dios transforma. Pastor, el llamado de Dios transforma. Aleluya. Es transformador. Mire, transformó la vida de Mateo, que tenía su vida centrada ¿en qué? En el billete. En el dinero, en el billete. Y entonces, como tenía la vida transformada en el billete, pero al escuchar la voz del Creador, fue una muestra de fe obediente. Él no pidió tiempo para ir a despedirse. No pidió garantías. Simplemente confió. Jesús llama a los despreciados. El llamado de Jesús es personal y directo. Sígueme. ¿A cuánto Jesús le dijo sígueme? Sí, aleluya. Aleluya. Jorge Molina.
No se oye, no se oye. Cuando Mateo se fue y dejó todo en ese momento, él tuvo suerte porque No, a suerte él, no existe. a él Suerte no existe. no lo fusilaron, él no, La suerte no existe, para mi mí esto amor. fue una traición para los romanos y él no le hicieron nada, sí que parece que el Señor lo protegió completamente. Sí, 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 y Chosen como que te demuestra como que Mateo tenía oportunidad si quería de venir, pero no sé, acuérdense que Chosen es para ilustración, es ilustración y no todo lo que muestra Chosen, tú lo puedes, tomar como doctrina. Acuérdense en esto, que esto es un programa para ilustrar, amén, para ayudarle a la ilustración. Entonces, siempre seguir a Jesús, ¿qué implica? Dejar qué, dejar algo atrás. ¿Qué sucedió con la mujer de Lot? Por tener su corazón, Convirtió en estatua de sal. se convirtió en estatua de sal. O sea, seguir a Cristo requiere renunciar a lo que nos ata para ganar algo mayor. ¿Y qué algo mayor ganó Leví? ¿Ah? Que hasta el Señor le permitió escribir uno de los evangelios más completos, que es el libro de Mateo. Y hasta aquí esta lección. Si alguien Amén. tiene alguna pregunta o algún comentario, Wilson Mercado tiene. Wilson. Yo quiero compartir con la clase que nosotros, todos los que estamos aquí, no encontramos a Jesús. Jesús nos encontró a nosotros. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús nos encuentra a nosotros, estábamos falta de amor, falta de comprensión. Entonces, cuando Él viene y nos llama a su redil, empezamos como que a recibir lo que tanto necesitamos porque teníamos sed, una sed. Y Él empieza a saciar esa sed poco a poco hasta el sol de hoy. Yo no estoy aquí porque me lo contaron, es que yo viví, cuando Dios me llamó, yo estaba en una necesidad, aunque estaba tocando, estaba con grandes grupos, pero había una necesidad en mí. Entonces, fue un privilegio que Dios pues me trajo a sus caminos, pero cuando yo comencé, yo estaba recibiendo lo que yo necesitaba, yo tenía sed, y Él me dio del agua viva, tú sabes. Entonces, por ahí sucesivamente va el crecimiento. Entonces, por eso es que nosotros no estamos aquí porque estamos aquí porque nosotros sabemos en dónde estamos, lo que estamos haciendo y lo que esperamos. ¿Me explico? Sí. Amén. Gracias. Gracias, Pastor Wilson. El pastor Luis Ávila con nosotros. Dios les bendiga. Tremenda clase, excelente clase. Mira, quiero comentar, cuando estamos viendo la serie Chosen, estamos viendo a un Leví que era bien malo, porque Pedro en una, según la película, Pedro en una pescó 15 o 20 pescaditos más, y el tipo le dice: espérate, ahí tú tienes 20 pescaditos más, tú me tienes que pagar más billetes. Y le cobró más chavo al tipo. No, espérate, déjame ver. No, sácalos para acá. Le dijo: déjame verlo, quiero ver cuántos pescados tiene. Y el pobre Simón Pedro, envenenado porque le cobró más billetes. O sea, era un tipo que funcionaba alrededor del dinero. No cabe duda que cuando él renuncia, cuando él sigue a Jesús, no cabe duda que pudo haber sido castigable el desertar, se llama desertar. Pero el texto no menciona ningún tipo de repercusión. No empece a que el llamado de Jesús y su preparatoria en esos 3 años con estos muchachos, no podemos dudar de que el Espíritu Santo estaba formando el carácter de estos 12 apóstoles, estos 12 discípulos. 11, después se unió Matías,
pero estos 11 discípulos, inclusive Judas tuvo su oportunidad, aunque había una profecía sobre él, pero él tuvo una oportunidad de poder, qué sé yo, rectificarla. No cabe duda de que fueron entrenados por el mejor, por Jesús, en estos 3 años. Y fue muy corto, siempre digo que es muy corto. Déjame apagar aquí para no.